Somos Solo Ruido. Es presentado por Acer, Escudo, PF Alimentos y Audiomúsica. Damos comienzo a la revisión de música, canciones linkeadas con nuestro entorno y la actualidad. Junto a Italo Franzani, Cristian Vicent y la Carola Gómez. Aquí arranca Somos Solo Ruido. Muy bien, comienza Somos Solo Ruido de día martes. No vamos a tener el Buenos Días Chile con Cristian Vicent, porque le mandamos un saludo porque está ahí convaleciente. Lo operaron la semana pasada. Él está bien, está muy bien. Era una cosa que tenía programada, así que se está recuperando de forma muy satisfactoria. Así que le mandamos un saludo a nuestro compañero Cristian Vicent. Eso, besitos, cariños. Y se los extendemos también a toda nuestra comunidad, ya que estamos comenzando nuestra semana aquí en Somos Solo Ruido. A pesar de que ya estamos a martes. Así es, querida compañerita. Oye, presentamos el tiro a nuestro invitado. Tenemos programón hoy día, vos. Sí, pero por supuesto, porque además tenemos un invitado que va a estar todo nuestro programa. Hay que aclarando dudas, pero sí, la idea es... salgan claro, todas las dudas. Preguntas. La idea es hoy día realizar un consultorio constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Todas las consultas, dudas, inquietudes que tengan que ver, que rodeen a este borrador que se acaba de entregar el día de ayer, este borrador constitucional, las va a responder acá el abogado del rock, que ha estado ya en Somos Solo Ruido, nuestro querido amigo, compañero Milton Miranda está con nosotros. Bienvenido, Milton. Gracias. Estamos tratando de ayudar en lo que se Somos pueda. Solo Ruido. ¿Cómo estamos, Yo Milton? primera vez que estoy con Milton, bien. Pero ella es como de la casa. ¿Cómo estáis? Eso. Bien, acá estoy, me vine después de la pandemia, o sea, durante la pandemia me vine a vivir fuera de la ciudad. Estoy en el Quisco, todo un quisqueño. Y eso, pero no he podido ir en presencia a la radio, pero sí estamos ahí presentes siempre. Muy bien, muy bien. Antes de comenzar el programa, yo quería hacer un pequeño comentario sobre el concierto de No Te Va a Gustar del sábado, que los tuvimos invitados, del viernes, no, perdón, ¿cuándo fue? El sábado. Los tuvimos invitados a nuestro programa, a los No Te Va a Gustar, y fui, por supuesto, ahí, y debo decir, en el Teatro Coliseo, ahí a pasitos de la Moneda, y debo decir que de los 4 conciertos a los que he ido de No Te Va a Gustar, lejos el mejor concierto que ha tenido la banda uruguaya, que ha ido aumentando su público. No sé, el público, el 90% de las canciones fueron coreadas a todo pulmón, así que ¡ay, qué buena onda! Seguro fue una de las presentaciones más redondas y más cálidas que ha hecho la banda uruguaya acá en Chile, así que gracias por haber estado con nosotros la banda y por habernos dado la oportunidad de estar ahí viendo el concierto. ¿Ya? ¡Qué maravilloso! No, yo me lo perdí por estar lejitos, pero bueno, nuestro súper ahí fan también, Ítalo estuvo ahí con esta tremenda banda que además ha estado más de una ocasión en el programa, así que se los agradecemos. Sí. Absolutamente. Bueno, ¿han estado en La Batuta o no? Sí, la primera vez que vinieron fue en La Batuta, hace años, esa fue la primera vez que la fui, claro, han ido creciendo, estuvieron en La Batuta, me acuerdo saber, está lleno de uruguayos, gente con banderas de Uruguay, con la celeste puesta y todo eso. Después estuvieron en el Amanda, después en el Club Chocolate, y ahora estuvieron en el Teatro Coliseo, que ya es una cosa más grande, así que súper bien, súper bien. Milton Miranda, vamos a ir desenmarañando esta madeja de preguntas que tenemos con nuestra audiencia también. Y bueno, resulta que ayer se presentó el borrador, ¿no es cierto? En Antofagasta. Las comisiones fueron a Antofagasta a presentar esto, un documento de 499 normas, 160 y tantas páginas. Y yo quiero primero, tú como abogado, como experto en el tema, activo, o síganlo en Twitter, porque Milton está todo el día ahí encima de lo que está sucediendo en la convención. ¿Cuál es así como en líneas generales, cuál es tu espíritu? ¿Cuál es el espíritu, crees tú, que logra reunir este borrador? Bueno, el espíritu del borrador, del texto, claro,
lo que busca, a mi gusto, son dos conceptos básicos. Uno, crear una constitución de derechos, que eso es básicamente lo más importante o el objetivo político. En el fondo se constituya un texto que en el fondo incorpore todos los derechos y desarrolle los derechos de una manera como no había ocurrido en Chile ni en la dictadura ni en los procesos posteriores. El derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, de alguna manera se universalizan y por lo tanto desarrollan de mejor manera el tema de los derechos. Pero además un segundo concepto es un concepto de la inclusión. Uh-huh. Esta es una constitución de la inclusión, donde por primera vez se incluyen a todos. Cuando se habla de la casa de todos, en realidad esta sí es una casa de todos, independiente de que haya un grupo político que eventualmente no haya ingresado con sus propuestas de manera directa al texto, pero sí haya apoyado casi un 80% de ellas. Sí se constituye en un concepto medio oscuro, pero de alguna manera... Es raro, porque lo de la casa todo es lo que genera controversia, ¿no es cierto? Es difícil darle el gusto a todas las sensibilidades. Pero de alguna manera, ese dar gusto a todas las sensibilidades, claro que no puede ser. Una casa no se construye en base, pero podríamos ponerle acá un poco este colorcito y esta cosa. No se construye así. Se construye con una visión más o menos general, una arquitectura más o menos general, una visión más o menos única, pero donde cabemos todos, y de eso se trata una casa de todos. ¿Y cómo cabemos todos? Bueno, se incluyen a las mujeres a través del tema de la paridad, se incluyen a los pueblos originarios a través de la plurinacionalidad, se incluyen a las regiones. Siempre hemos sido un país absolutamente centralista y se incluye a las regiones a través de un país regionalista. Entonces, esta es una constitución de derechos, por una parte, que desarrolla y profundiza de mejor manera los derechos no solo individuales, sino que los colectivos. Hay un desarrollo en los derechos sindicales, el derecho a huelga, el derecho a la salud y a la educación. Tienen una mirada mucho más colectiva. Y por otro lado está la inclusión de todos, que en ese sentido sí podemos decir que es una constitución, que esta constitución se constituye en una casa de todos. Lo querramos o no, aquí estamos todos sentados en la mesa y todos conversando y todos en igualdad de poder. Eso es una verdadera casa de todos y no el hecho de que mi norma que yo haya patrocinado y que yo la firmé y todo eso haya estado presente en la Constitución. Eso no es necesariamente, pero sí de alguna manera es una Constitución inclusiva, donde estamos todos invitados de alguna manera. Perfecto. Eso es lo que podría decir. Milton, fíjate que partiendo un poquitito como desde la génesis de esto, porque yo he escuchado a harta gente que está promocionando el votar rechazo simplemente porque no pertenecen, ¿cierto?, al gobierno o no son partidarios del gobierno actual, ¿cierto? Porque en algún momento o porque pertenecen de frentón, ¿cierto?, a partidos contrarios. Siento yo que hay mucha ignorancia entre las personas porque pareciera que esta es una constitución de izquierda. Y no esta constitución de la que estamos hablando, ¿cierto?, donde caben todos, todas, todes. ¿Cómo alguien puede argumentar que esto no es necesario hoy día, siendo que la Constitución evidentemente está incluyendo un montón de cosas que son temas actuales y que no estaban considerados en las constituciones anteriores? Entonces, mi pregunta va desde tu lado, de tu expertise, en el fondo, ¿cuál es el mayor argumento frente a alguien que dice yo voy a votar rechazo porque este es el rechazo porque esta es la constitución de la izquierda? A ver,
voy a tratar de ser lo más imparcial posible. Yo tengo una posición absoluta, yo soy un fan del proceso constituyente, por lo tanto tengo que tratar de abstraerme de mis comentarios, pero de alguna manera uno puede vislumbrar o puede verificar varios tipos de rechazo que hay. Un rechazo que es automático, que es a todo, y que es en el fondo cierta posición política más extrema, que se planteó desde un comienzo por el rechazo, que nunca quiso una nueva constitución y que se siente muy cómoda con la constitución, ya sea de Pinochet o la de Lagos. Es la constitución del 80, que de alguna manera, la constitución del 80, más allá de las modificaciones que se fueron haciendo, y que de alguna manera se consolidaron en el 2005, y por eso es que algunos le llaman la constitución de Lagos, como para sacarse culpa, pero de alguna manera el eje central de la constitución actual, la que los rige, sigue siendo la misma, que es un Estado subsidiario, es decir, un Estado que permite a todos los individuos realizar las actividades políticas, o sea, las actividades que queramos, y el Estado queda en un Estado por detrás, subsidiario, en aquello en que el Estado, en que los particulares no les interesa participar, el Estado recién en eso subsidia a los particulares y entra a actuar él. Entonces, esa constitución es una constitución, desde ese punto de vista, no estoy diciendo desde todo, es liberal, se centra en la libertad de las personas, más que en los derechos, se ancla y se basa, y todo el accionar público se basa en los intereses de los privados. Entonces, de alguna manera, se acerca mucho a esta visión liberal, en que me dejen hacer, ojalá que me dejen hacer lo que yo quiera, y sin trabas, y de alguna manera los beneficios que trae eso, que son particulares, son individuales, también de alguna manera va a alcanzar a lo colectivo. Por eso es que hay una visión que permanentemente va a estar rechazando, porque de alguna manera se siente cómoda con esta constitución que de alguna manera les da libertad a todos. Bueno, ¿cuál es la crítica frente a eso? Es que esa libertad es más o menos una libertad un poco ficticia, un poco clasista, porque solamente para aquellos que tienen dinero. La libertad, en el fondo, esa libertad se entiende, es verdaderamente libre cuando se tiene el dinero para hacerlo. Cuando se tienen medios. Cuando no se tienen los medios, de alguna manera esa libertad es más una ilusión. Por eso aquellos que viven en libertad, que son aquellos que tienen más dinero, que tienen más medios, de alguna manera no quieren perder esa posibilidad. De alguna manera es la pelea de los privilegios. Mira, la libertad son aquellos que tienen privilegios. Y de alguna manera siempre, en todo proceso constituyente, no solamente en este, sino que en los procesos constituyentes que uno puede ver en el mundo, la pelea o la crisis se da entre aquellos que no tienen el poder y que buscan consolidarlo, buscan incorporarse al poder a través de un proceso constituyente masivo, deliberativo, popular, frente a las élites que se sienten cómodas con el status quo, de alguna manera. Entonces siempre va a ser esa pugna. Y en algún momento siempre aparece, por ejemplo, en Islandia, el proceso constituyente más participativo, más democrático que ha habido en los últimos, 30 años, diría yo. Ahí en algún momento fue muy bonita la participación, se ocuparon las redes sociales, hubo de todo, hubo de todos los mecanismos que uno pudiese imaginarse para participación y de la deliberación masiva de la gente. Todos participaron, todos dejaron una huellita, todos se sentían partícipes de aquello, pero a la hora de llegar a constituirse esto en la Constitución, está el texto, está todo, pero a la hora de que el Congreso lo adoptara como la Constitución, ahí quedó, durmiendo. Y eso es porque la pugna entre los que quieren ingresar al poder frente a los que lo tienen y no lo quieren perder, de alguna manera va a ser siempre la misma. Eso quiere decir que el proceso no acaba con la aprobación o rechazo del borrador el 4 de septiembre. Ya vamos a leer a nuestra audiencia que está mandando preguntas, pero primero vamos a saludar a Escudo. ¿Ustedes se han preguntado qué es tener carácter único?
Es ser auténtico, es salir de lo convencional. Carácter es atreverse a probar algo distinto, como la nueva Escudo Smoke, una nueva cerveza con carácter único, elaborada con maltas ahumadas y tostadas, con un color rojo profundo, cuerpo más robusto y exquisito y sabor ahumado. Ojo con el sabor ahumado. Prueba la nueva Escudo Smoke, una nueva cerveza con carácter para los que les gusta probar algo distinto. Escudo, hecha con carácter, querida audiencia. Siempre con nosotros. ¡Eso! Gracias, Escudo. También Siempre queremos con saludar carácter. Audiomúsica, que nos proporciona lugar para ensayo, para transmitir el programa, y también con muchos descuentos. Así que Siempre. Descuentos para los músicos, para las músicas, para las personas que están recién empezando a coquetear con un instrumento. Están todas las alternativas en Audiomúsica y todas con descuento, así que acérquense. Pueden comprar por internet, pueden ir a la mega tienda de Chile España. Eso. Audiomúsica, el Fantasilandia de nosotros los niños grandes. Y todas las sucursales que tienen a lo largo de nuestro país. Acuérdense que tenemos Audiomúsica en todo Chile también. Y Eso. los que no, ahí audiomusica.com. Querido Milton, mira, acá tenemos preguntas. Se me perdió. Carlitos Gutiérrez, le mandamos salud. Carlitos Gutiérrez pregunta: hola cabros, el 21 de octubre de 1980 se hizo esta constitución. 42 años lleva. La pregunta es de ser aprobada esta nueva constitución, ¿cuántos años va a durar y cada cuánto tiempo se renueva, Milton? Mira, qué bueno. Las constituciones en general tienen dos pulsiones, o debiesen tener dos pulsiones, dos energías. Una de perdurar, una idea de perdurabilidad. En esencia, una constitución busca perdurar en el tiempo. Uh-huh. Ojalá lo máximo posible. Los ciclos políticos de Chile son diversos, pero uno podría esperar perfectamente que una constitución pudiese durar 40, 50 años, 30 o 20. Pero esos son ciclos más o menos políticos. En Latinoamérica al menos es más o menos, tiene una vigencia más o menos larga. Hay otros países que tienen más de 200 años de constitución, etc. Pero por otro lado está la energía de que esa constitución, a pesar de tener un anhelo de perdurabilidad esencialmente que les pertenece, también tiene que ir incorporando los cambios sociales y los cambios culturales que se puedan ir, y los cambios políticos que se puedan ir dando en la sociedad. Si no, se desfasa el texto con la vida real, y entonces que aparecen dos conceptos, que es el texto formal, la constitución formal, que es el texto, lo que uno lee, y por otra parte aparece la constitución real, que es cómo se vive esta ley fundamental, que puede ser coherente con el texto formal o a veces se separa. Ajá. Cuando las constituciones no tienen esa capacidad de ir adquiriendo el cambio social, se rompe y de alguna manera el ciclo político cambia, que es lo que pasó ahora. Es lo que pasó ahora, claro, justamente en octubre. Sí. Claro. Mira, lo que pasó ahora, de alguna manera, la constitución del 80 tenía esa ansia de perdurabilidad, pero no tenía capacidad de incorporar los cambios sociales. Y de alguna manera esa rigidez hizo que se quebrara todo el sistema. O sea, en el escenario de que se apruebe la nueva constitución, va a estar siempre abierta a modificaciones, ¿no es cierto? Tiene que estar abierta. A renovación, Claro. El texto incorpora un mecanismo de reforma que seguramente va a tener que ser revisado en la Comisión de Armonización, claro, porque ahí hay una incongruencia. La Comisión de Armonización tiene la posibilidad de recomendar al Pleno algunos cambios normativos, porque de alguna manera hay una cierta incongruencia. Perfecto. El proceso de reforma constitucional o de reforma parcial que quedó en el texto presenta alguna incongruencia, porque la norma que generaba la congruencia necesaria no alcanzó los votos. Ajá. Entonces, lo más probable es que la Comisión de Armonización en algún momento solicite o vea cierta congruencia respecto de la necesidad de incorporar reformas constitucionales, porque la que quedó, la interpretación que uno queda al no quedar en el texto es que se podrá hacer reformas constitucionales con mayorías simples, con mayorías muy bajas. Ajá. Entonces eso, claro, no corresponde. Entonces ahora lo más probable es que eso se corrija en esta última parte. Y por otro lado aparece
como otra forma de mecanismo de cambio constitucional, aparece, eso era respecto de la reforma parcial, Sí. por así decirlo, las cosas. Pero también aparece un mecanismo general de cambio de la Constitución, de que se va a acabar esta Constitución que estamos aprobando y podrá aparecer o institucionalizarse las vías por las cuales se está tratando de generar un quiebre institucional, se institucionaliza a través de una nueva Asamblea Constituyente. O sea, Perfecto. eso quedó en el texto, es decir, Ya. hay maneras de Ya, cambiar la perfecto. Constitución de manera parcial y otra total. Ok, vamos a seguir leyendo a nuestra audiencia. Vamos a leer de todo acá porque comentarios a favor y en contra. Mario nos dice: es un borrador de constitución sesgada y claramente de izquierda, dice él. Acá se prioriza a una minoría y aumentar claramente el gasto fiscal. No velan por los intereses de la mayoría de los chilenos, independientemente del partido que sean, dice Mario, querido Milton Miranda. Luego, más abajo, Babi nos dice: excelente pregunta. Le he enviado el borrador a mi familia y se burlan diciendo que ellos son del rechazo porque son de derecha. Me da tanta rabia esa ignorancia, dice Babi. Sí, Eh, claro, si uno lo escucha a diario, digamos, es una conversación casi de pasillo. sí, Oye, acá- fíjate que... dale. sí, es que están llegando varias preguntas. Adolfo Alcántara Eso. nos hace una pregunta ya con el detalle al borrador. Milton, no sé si manejas tú la respuesta. Hola amigos, me gustaría saber qué pasó con la iniciativa de eliminar el cobro de peajes en autopistas y que las carreteras no se puedan concesionar. Finalmente, ¿esto fue incorporado en el borrador de la nueva Constitución? Pregunta. No, No. tengo entendido que no. No, hay normas que para aquellos que... Esto es una respuesta general a partir de también la pregunta que hacía Carolina y el comentario que hacía el compañero auditor ahí, Mario. que planteaba de que esta era una constitución de derecha o de izquierda. Bueno, algunas aprehensiones que habían era que el Estado iba a tener una participación muy fuerte y única en determinadas actividades. Se decía que las clínicas privadas, no sé si ustedes escucharon, las clínicas privadas ya no iban a formar parte del sistema y por lo tanto todos tenían que irse a los hospitales públicos. Bueno, eso no fue así. Y de alguna manera el temor o el resquemor que había en los sectores de derecha era que toda la actividad estuviese radicada en el Estado. Así como antes toda la actividad estaba radicada en los particulares, hoy se iba a dar vuelta la torta y que de alguna manera toda la actividad iba a estar en manos del Estado. Eso no es así. No es así. En ninguna área que tengo entendido, a lo mejor podría haber alguna, pero no. La única actividad que yo recuerdo del texto, que solamente el Estado es en la seguridad pública, la seguridad interna y externa, nada más. En todas las otras áreas se permite, o la interpretación que uno podría hacer es que el Estado va a ser fuerte o va a poder participar, cosa que antes no siempre podía, pero los privados también. Entonces, cuando el compañero ahí preguntaba sobre las concesiones a las carreteras, claro, el Estado va a tener un rol, lo más probable, esa va a ser la interpretación que se va a hacer, pero los particulares también van a poder actuar. Aquí nadie está limitando el actuar de los particulares. Malo, a mi gusto, es entender que porque hoy puede ingresar el Estado a cierta actividad, eso hace que los privados no participen. Ajá. Eso es un problema que uno tiene que empezar a sacarse la mente. Acá No hay es otra, o lo uno o lo otro. hay Sino otra que pueden pregunta. perfectamente Coexistir. estar. Acá hay otra pregunta muy fundacional que la hace Christian Biesen. Saludos a Christian Biesen que está ahí conectado. Milton, ¿qué significa la plurinacionalidad? Que hemos hablado tanto de la plurinacionalidad y que aparece el concepto ya abriendo el borrador casi, ¿no es cierto? Y que ha causado Sí. tanta burla, tantos memes, tanta incomodidad para algunos sectores. Pero en definitiva, ¿qué significa? Vamos a tener muchos estados, muchas naciones, vamos a ser un estado disgregado, derrumbemos mitos. ¿Qué es la plurinacionalidad? Eso. Ya, la plurinacionalidad es un concepto que implica que dentro de un Estado
un Estado, eso es importante siempre aclarar, siempre dentro de un Estado, una república, de una institución orgánica llamada Estado, coexisten varias culturas con organización colectiva. Hasta hoy, lo que existía, no constitucionalmente, pero en términos de vida o constitución real que le hablaba delante, que no está en el texto, pero sí la manera en que nos desenvolvíamos, es que dentro de un Estado había una sola nación que de alguna manera incorporaba a todos, pero desde el punto de vista individual. Tú, yo, todos nosotros formábamos una nación. Hoy en día se interpela a criterios colectivos. Por lo tanto, aquel mapuche que uno conoce y con el que convive y que a lo mejor es compañero de trabajo, que tenía derechos políticos en tanto era ciudadano de Chile, tenía derechos políticos individuales, hoy además, junto con su pueblo, con su cultura, va a poder tener participación incidente en la vida nacional. Ese es el punto. Hoy en día, tú y yo y todos nosotros teníamos partidos, teníamos una cultura general, abstracta y muy grande, unitaria, que de alguna manera nos hacía participar de manera individual. Hoy van a haber culturas que nosotros las podemos respetar. Hay culturas, yo quiero ser, que ustedes somos multiculturales, se dice. ¿Por qué se habla de plurinacionalidad y no multiculturalidad? Porque la multiculturalidad lo que hace es de alguna manera insertarnos a todos, pero de manera individual. El mapuche no puede ser mapuche dentro de la vida nacional. Puede ser un individuo con ciertas características. Hoy en día la plurinacionalidad lo que invita es que todas las personas tengan derechos individuales, pero también colectivos. Por eso es que cuando le hablaba de la inclusión del mundo mapuche, no estoy hablando del mapuche en particular que vive y que convive con uno, sino que del colectivo, del pueblo mapuche, en tanto tiene diferencias culturales, diferencias ancestrales, diferencias como visión y diferencias de autoridades. Porque los pueblos, ahí hay conceptos que uno tiene que desarrollar. Los pueblos son un conjunto de personas que tienen intereses comunes, pero también tienen de alguna manera organización política propia, organización religiosa propia, de alguna manera tienen una vida colectiva que los hace pertenecer no solo a Chile, sino que a su propia cultura. Entonces, cuando nosotros estamos permitiendo la plurinacionalidad, lo que estamos permitiendo es un concepto clave en la vida, en las libertades de las personas, que es la autodeterminación de las personas. Yo como chileno, claro, como formo parte de una cultura general, yo me puedo autodeterminar dentro de este mundo general, pero el mundo mapuche no se puede autodeterminar dentro de una cultura Estado-nación único. Milton, no se puede autodeterminar. Hay un tema que nos vamos a ver un corte en este momento, el corte comercial, ya, de cosa de segundos, pero de dejar la pregunta hecha, que se descuelga justo del tema que estamos hablando. ¿No es cierto? Está la plurinacionalidad que la acabas de definir, pero también hay mucho miedo y muchas preguntas en torno a los sistemas de justicia que van a tener los pueblos originarios. ¿Van a tener un sistema de justicia diferente, aparte? La persona que integra un pueblo originario va a ser juzgado por un sistema de justicia diferente ante un delito, por ejemplo. Te vamos a dejar la pregunta hecha, vamos a contestar de vuelta, volvemos en segundos, porque estamos con el consultorio constitucional ahí con Milton Miranda, el abogado del rock. Volvemos en segundos. En los juegos de acción, de aventura, en los de guerra, en los de simulación o en los de carreras, la estrategia que tomes para vencer es fundamental. Por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar. Lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el notebook número 1 elegido por los gamers en Chile. Acer Nitro 5. Juega más fuerte, más rápido y logra la victoria. Disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl.
En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles. Guitarras, bajo, teclado. Que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJs. Que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tu alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país, pero en pandemia, revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com. Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. Hemos vuelto ahí. El bajo de Jorge Campos nos anuncia que hemos vuelto a nuestro segundo bloque. Estamos haciendo un consultorio constitucional. Todas las preguntas e inquietudes acá al abogado del rock, Milton Miranda, que está respondiendo todas estas interrogantes en torno al borrador que ya se entregó de la nueva Constitución. Pero antes, vamos a saludar a Acer, querida Caro. Acer está siempre con nosotros. Acer es una solución para los gamers, ojo, porque es un grupo de gente que crece y que vibra jugando en línea, conectado con gente de todo el mundo. Acer está con nosotros. Para la gente que trabaja en su casa, que trabaja en su oficina, en su lugar, Acer es un gran elemento que nos puede ayudar para desenvolvernos en nuestro trabajo también. Así que gracias, Acer, por estar siempre acá con nosotros. Alta capacidad, alta batería, alto diseño, tremendo Acer. Sí. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña PF con todas las soluciones. Para carnívoros, para vegetarianos, para veganos. PF tiene la respuesta cuando nos baja el hambre, el bajón y las soluciones para cuando queremos zafar de un almuerzo rápido y rico. PF está con nosotros ahí, con la receta del abuelo sobre todo. Con la receta del abuelo, exquisita. Desde el desayuno yo parto, siempre tengo además mi colección de congelados o comida preparada, PF rico. Llego después de hacer clases, PF todo el día. Y en la tardecita también ahí su traguito con un picoteo PF. Fantástico. Ajá. Para toda hora. Ya, le dejamos hecha la pregunta a Milton. Cuéntanos cómo va a funcionar el sistema judicial. Hay muchas dudas y hay mucho temor también frente de mucha gente que puede pensar que los pueblos originarios ante un delito civil van a ser juzgados de otra manera, con otra mano, con otro sistema. Milton. Ya, lo que hay que aclarar es que los sistemas, la pluralidad jurídica, ajá, de alguna manera es algo que existe en muchos países, no solamente en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela. Existe en Estados Unidos desde 1836, que existe un fallo que dice la nación Cherokee versus Georgia. Desde 1836, no estamos hablando de 100 años. Entonces, en Nueva Zelanda, en Finlandia, en Suecia, en todos esos países existe la pluralidad jurídica y de alguna manera el concepto de plurinacionalidad. Por lo tanto, no es algo, como se ha dicho, no es algo que nosotros estemos inventando. ¿Qué es lo que dice la pluralidad jurídica? Es que de alguna manera todos estos pueblos, naciones, de alguna manera tienen la posibilidad de designar criterios de justicia. Eso es cierto, pero todo bajo el paraguas de una idea única, que es la Corte Suprema. O sea, no son sistemas aislados los que van a estar allá, se va a juzgar de cierta manera y por este otro lado de otra. No, siempre están bajo el paraguas unificador del criterio de la Corte Suprema, que va a actuar en estos casos en sala. Siempre la Corte Suprema actúa en sala, es decir, se divide en distintos miembros y eso se llama sala. En este caso la sala va a estar compuesta por miembros de la Corte Suprema que sean especialistas en el área de plurinacionalidad. Por lo tanto, van a ser especialistas en antropología y por lo tanto el criterio de justicia de cada comunidad o de cada nación o cultura o pueblo originario va a tener un sistema propio de justicia que en algunos casos va a ser un juez que ellos mismos designen
un derecho que de alguna manera van a ellos desarrollar, que ya existe. Todo esto existe. No es algo que la Constitución, lo único que está haciendo es reconociendo. Porque cuando yo vivo en una comunidad mapuche o en una comunidad aymara, yo como, además de ser aymara y de mirar y de emocionarme con mi paisaje, vivo en torno a ciertas reglas culturales, y dentro de esas reglas culturales está esto, que de alguna manera cierta autoridad va a ir administrando justicia. Entonces lo que hace esta Constitución es reconociéndolo. Ahora, claro, eso uno puede decir, va a generar problemas. Todo cambio va a generar problemas. De hecho, el derecho tiene por objeto resolver problemas. Entonces, cuando dice, pero cuando hay ciertas como límites, por ejemplo, ya a mí, ¿quién me va a juzgar? ¿Me va a juzgar el Estado-Nación Chile o me va a juzgar el pueblo mapuche? Bueno, eso se va a ver. Ahí va a haber va a tener que haber un desarrollo legislativo que va a ir dando cuenta de esos límites específicos. Porque eso no puede quedar en la Constitución, porque como todos ya hemos escuchado, la Constitución de alguna manera lo que nos entrega son principios, son normas generales, pero los detalles no pueden estar en la Constitución. Ya, lo más probable, porque así es como muchos miembros de los pueblos originarios fueran quedando, y de alguna manera así es como uno lo va entendiendo en términos, oliendo el tema político, es que vaya a quedar radicado en el mundo de la justicia de los pueblos originarios, va a ir quedando las faltas, las cosas menores, problemas de deslindes en determinadas tierras, problemas de robo de animales o de ciertas incertezas que ellos tienen. Eso va a quedar, no va a quedar en ningún caso un homicidio, por ejemplo. Perfecto. Una violación. Va a estar atenuada por ese tipo de cosas. Siguen llegando preguntas, queridos. Vamos leyendo, Caro. Ahí les voy a leer. Eso. Rubens nos pregunta. Saludos a Rubens. Nos dice, ¿hay algún cambio en el derecho laboral? Pregunta. Como que los años de antigüedad no se corten a los 15 años, o que al renunciar pierda derecho a todo y se me vaya sin ningún peso, pregunta Rubens. Una duda súper concreta que tiene que ver con el trabajo. Mire, eso a propósito de lo que recién hablábamos, que la Constitución entrega principio, un marco normativo general, eso no está resuelto en la Constitución, pero entrega principios, criterios, como para que la legislación vaya generando ese tipo de normas. No sé si ese tipo en particular, pero lo que entrega en principio es un mayor derecho a los trabajadores. Existe el derecho al trabajo, el derecho de los sindicatos ahora es mucho más fuerte. Existe lo que se llama ahora la titularidad sindical. Es decir, hoy los empresarios pueden generar negociación colectiva con varios sindicatos, con varias organizaciones. Hoy lo que se propone con este nuevo texto es que solamente un sindicato negocie con el empleador. De esa manera se genera, el empresario podía decidir con quién negociar, y con quiénes negociar. En el fondo lo que hacía era dividir el movimiento sindical y de alguna manera perdía fuerza. Ahora lo que hace es generar cierta más o menos paridad en términos de fuerza. De esa manera las negociaciones colectivas, que podrían incluir normas como las que pregunta el compañero ahí, de alguna manera van a poder verse de mejor manera. Ya, perfecto. Luis Cleter, perfecto. O sea, hay muchas cosas que van a ser materia de ley después de la legislación. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Antes de que sigas con los tweets, precisamente eso. Fíjate que leyendo todas las normas que han sido ingresadas en el proyecto la semana pasada, que nuestro querido compañero Ítalo nos compartió, las leí todas, y fíjate que en general uno va viendo como paso por paso cosas que no estaban incluidas, muchas cosas que antes no estaban incluidas en la Constitución, pero todas tienen esto. Dice, por ejemplo, la remuneración de autoridades de elección popular, ¿cierto? Dice, una comisión
cuya integración, funcionamiento y atribuciones serán definidas por ley. En general, muchos de los ítems nuevos y algunas cosas tienen estas aclaraciones, ¿cierto? Que atribuciones, funcionamiento, etcétera, tienen que ser definidos por ley, o un montón de cosas que van a ser definidas por ley o que tienen que estar, ¿cierto?, dentro de un marco legal que la ley va a establecer. Implica que cuando de aprobarse esta nueva constitución, obviamente hay todo un trabajo legal, ¿cierto?, de leyes que van a tener que modificarse y otras que generarse para que esto realmente se pueda cumplir, la nueva constitución. Vamos a tener que entrar ahora a picar dentro de las leyes que ya tenemos, además de generar nuevas. Absolutamente. O sea, la pega, nos queda trabajo es continua. Largo todavía. El derecho constituyente, el derecho es permanentemente continuo, va modificándose a través de lo que hablábamos recién de los cambios constitucionales, de los cambios institucionales al texto o a la manera de ser de la República. En el fondo, esta Constitución real va permanentemente moviéndose, adaptándose a ciertas circunstancias, entonces todo siempre va moviendo. Y eso quiere decir que el proceso constituyente no termina con el plebiscito. El proceso constituyente, es decir, esta deliberación general de las personas, no termina con el plebiscito. Ahí comienza un hito que es lo que planteaba Carolina, que es la recepción legislativa de todas estas normas generales, abstractas que estaban arriba, tienen que caer y adaptarse de manera de ley, de reglamento e incluso en términos de comportamiento que no tiene ninguna norma concreta. Eventualmente las instituciones pueden ir cambiando su comportamiento, etcétera. Es decir, perfecto. El proceso constituyente no termina con el plebiscito, sino que continúa con el proceso legal, con el cambio de constitución, porque también pueden haber ciertas cosas que la constitución vaya a ir requiriendo. ¿Sabéis que esto no funcionó? Cambiémoslo. Era un poquito más para allá, o era un poquito más para acá. Yo me imagino que esto tiene que ver también con un cambio cultural, y los cambios culturales son largos y no se decretan por ley. Un cambio cultural necesita tiempo, ¿no es cierto? Hay que masticarlo, hay que integrarlo, todo esto para generar este cambio cultural también, porque de eso se trata, ¿no? Claro, pues de hecho, una de las comisiones que sigue funcionando ahora o que está funcionando en este momento es la Comisión de Normas Transitorias, claro, que es aquella que, ¿cómo hacemos este cambio de lo que estamos planteando ahora? La posta. Se pegó. Te pegaste, Milton. Ah, justo, mira. Que Claro, ahí, claro, la posta. ¿Cómo se da esa transición? Ya. Vamos a leer a nuestra audiencia. ¿No? Sí, ahí te despega. Anduviste medio pegado. El Luis Cletero nos dice: pucha, recién pude poner atención al programa, tuve muchas distracciones en la oficina. ¿Cómo se les ocurre venir con temas de trabajo un martes 11 a 12, por Dios? Un martes de 11 a 12. ¿Cómo se les ocurre meterle pega a Luis Cletero? Sí, pues porque tiene que estar conectado con nosotros. Acá viene una pregunta que me llama la atención y me gusta. La Babi dice: ¿qué le digo a mis padres cuando me salen con esta huevada? 2 puntos. Mis viejos se creen todas las fake news y dicen que con la nueva constitución van a obligarlos a recibir un desconocido sin hogar porque a ellos les sobra un dormitorio. O sea, yo no había leído esas fake news, pero en el fondo la pregunta es: ¿qué hacemos con las fake news? Claro, porque hemos estado, ¿qué manera? Creo que yo no había escuchado eso, lo del dormitorio, pero son varias, es una larga lista. ¿Sabéis lo que se escucha acá en el Quisco? Lo que se escucha acá en el Quisco, a propósito de la norma del derecho a la vivienda, se escucha que la gente ya no va a poder tener segunda vivienda porque de alguna manera se la van a tomar. Van a tener el derecho a la casa de playa ya no existe más. No existe. Entonces, o sea, constitucionalmente vamos a tener derecho a tomarnos las casas de la gente. Exacto, eso es lo que de alguna manera plantean. Claro. Bueno, ¿cómo combatir a las fake news? Es simplemente tratando de explicar, conversando, dialogando. En algún momento uno espera, porque esto es pura esperanza la que tiene uno, espera que
hayan ciertos comportamientos sensatos, razonables, y que haya un poco de buena fe respecto de esto. Y también supone que de alguna manera las fake news vayan bajando, no bajando de intensidad, pero sí vayan como desenmascarándose por sí misma. Por ejemplo, tan ridícula como la que plantea la compañera ahí de que de alguna manera un dormitorio vacío va a entrar gente a tomárselo de alguna manera. Eso, claro, tiene un nivel de ridiculez que cae por sí mismo, pero hay otros que no, y que se instalaron en la conversación, como el tema de la expropiabilidad de los fondos de pensiones, o como que Chile, la bandera, que se instaló mucho rato, se supone que no iba a estar. Bueno, ahora quedó específicamente establecido que la bandera o que los símbolos nacionales forman parte de la vía nacional y de los emblemas nacionales. Bueno, y justo aquellos que decían que nosotros no queríamos bandera fueron los que votaron en contra. La derecha votó en contra de esa norma de los emblemas nacionales. Entonces, uno espera que haya un poco más de buena voluntad, y la única forma de pelearlo, yo creo, es con diálogo, porque también los medios a veces, en vez de aclarar los fake news, a veces lo amplifican. Oye, acá la Babi sigue aportando, está destruyendo a su papá la Babi, pero dice, dentro de lo mismo, sus papás me salieron con eso de la casa en la playa, que no tienen, pero les preocupa. Ya. Una pregunta de Carlitos Gutiérrez, que es súper práctica, pero es súper necesaria. Él pregunta: consulta, ¿se aprueba o rechazan? ¿Los votos serán 50 más 1% de los votos emitidos para el plebiscito de salida? Ah, qué bueno. Sí, nunca hay más. Ya. Nunca hay más. Siempre es 50%. O sea, es la mayoría. No hay otra posibilidad. Claro. Ahora, acá yo te hago otra pregunta, porque fue más o menos, uno aproxima el 80-20 fue los resultados del plebiscito el primer plebiscito, ¿no es cierto? La primera consulta, claro. 80-20, ¿no es cierto? Que fue abrumador, fue súper abrumador. Y de alguna manera constituyó el mapa de las veredas políticas donde está más o menos paradas las personas, ¿no es cierto? Ahora, ponte tú ganas la prueba, con un 50 más 1, poquito, súper poquito, ¿no es cierto? La ley le da legitimidad al proceso, por supuesto, pero va a existir casi una mitad del país que votó rechazo. ¿Cómo se puede convivir ante ese grupo de gente que votó rechazo después para implementar la Constitución? Lo que pasa es que eso va a ser un criterio, si bien hoy ya ese 80-20 parece absolutamente imposible. Claro. Imposible, irreal, sí va a ser apretado. Yo creo que ya a esta altura necesariamente hay que entender que va a ser un desenlace apretado, ya sea a favor del rechazo o a favor de la prueba, va a ser siempre apretado. El punto es que gane quien gane, de alguna manera, el proceso legislativo va a tener que tomar siempre en consideración esos números. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, la bajada de la Constitución, si gana el apruebo, la bajada de la Constitución tampoco va a ser de izquierda, como plantean algunas dudas. No va a ser completamente izquierda, porque sabemos que primero hay un Congreso empatado. Ya ese puro punto nos da un punto de partida en términos de que va a ser difícil legislar respecto a la Constitución, y por lo tanto la ley no va a tener el mismo tono que el debate constitucional, pero además el hecho político de que se terminó más o menos empatado, o un poquito más ganamos, eventualmente también va a ser una señal política que el Congreso va a tener que tomar en consideración. Por lo tanto, la convivencia es la misma convivencia que hemos tenido siempre, en que hemos estado, algunos siguen defendiendo el status quo y otros no, va a ser la misma, pero el hecho político de alguna manera lo que va a hacer es que el Congreso actúe de manera más moderada, por así decirlo, no en los términos de la convención. Perfecto, mira, acá llegan más tweets. Voy a leer dos tweets porque un tweet de Mario y luego le contesta ahí Luis Cletero. Vamos a leerlo, porque acá estamos leyendo sin filtro. Mario dice: el mamarracho de borrador de Constitución, ¿qué dice de los extranjeros que cometen delitos en Chile, estén o no regulares en el país? Pregunta Mario. Y le contesta Luis Cletero:
Más clases de convención constituyente para la gente, en donde puedan enterarse que ese tipo de temas específicos se regulan con leyes emanadas desde el Congreso Nacional, le contesta Luis Cletero. Acá se armó la discusión. Claro, ese tipo de cosas. El extranjero que viene y delinque, o el extranjero que está con sus papeles al día y delinque, eso ya me imagino que es tema de la legislación, no de la Constitución. Sí, hubo criterios que se trataron de implementar, y es cierto, eso es de eso se trata un proceso constituyente. En el proceso constituyente, donde nunca había participado algunas personas, cierta clase de personas nunca había participado de la vida política, hoy tuvieron voz, y por lo tanto muchas de esas ideas, muchas radicales, otras más moderadas, mucho más maximalistas, algunas fueron presentadas. Dentro de esas normas presentadas estaban, por ejemplo, normas como la que decía el compañero ahí, hablando del mamarracho y de que eventualmente no había que expulsar a las personas, se iban a quedar acá. Ya, normas de ese tipo fueron presentadas, pero fueron rechazadas porque se requerían 2/3 de los votos. Entonces quedaron normas. El quórum de normas 2/3, hablemos del quórum que un sector empujó para lograrlo. Y así todos tenemos normas aprobadas con mucho más de los 2/3. Mucho más. O sea, de hecho, no sé ahora, porque no he visto a nadie que haya hecho el cálculo. Pero yo lo hice por ahí en abril, y era cerca del 80, se movía el rango de promedio de aprobación de las normas, se movía entre un 79 y un 82% de aprobación. Entonces, si alguien me puede decir que eso no es una aprobación transversal, no sé qué es lo que podríamos esperar. Perfecto. Pero bueno, ese tipo de normas tan específicas y tan radicales de alguna manera no fueron aprobadas, primero por los quórums y segundo porque, claro, eran normas, eran ideas propuestas por gente que simplemente nunca había participado en un proceso colectivo y de alguna manera tenía la necesidad de expresar esas ideas, tenía ese mandato. Pero al final el quórum, y no solamente el quórum, también el diálogo político hizo que todas esas normas más maximalistas que bajaran. Perfecto. Acá Fran Mode 101 dice: ahora se ríen, pero nos van a meter el pico en el ojo a todos, y ahí van a llorar, dice. Compañero, adornan todo bonito, pero no es así, compañero. Haciendo mofa de la terminología, pero cero, ahí hay un... No le cree nada a la nueva constitución, ahí el auditor nunca le hemos tenido, así que saludos a él igual. Siguen los comentarios, vamos a leer a Ketchup, así se llama, Ketchup, CC Chup, sí, CC Chup. Él dice: generalmente el rechazo está asociado a la desinformación e ignorancia. Mi tía cree que todas las fake news y quienes promocionan la campaña del terror se aprovechan de eso. Claro, ¿cómo podemos hacer para que el sector de la... Claro. Hay un sector importante de la población que se sigue, le cree todo lo que salga en una pantalla o que salga en una radio o que salga... Entonces no investigan, la gente no investiga nomás. Entonces sí, se deja, creen todo, son las mismas personas que siguen viendo ciertos noticieros, cierto, de televisión abierta, etcétera, etcétera. Entonces están limitados a conocer verdades que vayan un poco más, que sean un poco más amplias. Ahí ya, cambiar esas cabezas para mí ya, yo digo, es una tarea media perdida, creo yo. Quiero hacerle una pregunta a Milton, fíjate, que tiene que ver con cosas que no sé si estaban en la constitución anterior, pero que me llamaron la atención que están ahora dentro, aparece este nuevo borrador, dice, por ejemplo, el derecho a la alimentación adecuada. Toda persona tiene derecho a una alimentación saludable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente culturalmente y adecuada. Este derecho comprende la garantía de alimentación especial para quienes lo requieran por motivos de salud. El Estado garantizará de forma continua y permanente la disponibilidad de acceso a los alimentos que satisfagan
este derecho, ¿cierto? Sobre todo en personas, ¿cierto? En zonas aisladas geográficamente. Y hoy día tenemos un problema grandísimo, gravísimo, ¿cierto? En Isla de Pascua, ni hablar, ¿cierto? Todo nuestro país está sufriendo, ¿cierto? El tema de las alzas. Obviamente lo primero que vemos tiene que ver con los alimentos, pero en Isla de Pascua no tienen alimentos. Entonces, esto va a obligar sin duda al Estado también a generar nuevas leyes para poder hacer efectivo este tema. Me da la impresión que antes no estaba tan claramente y hablando sobre todo del tema de la salud y nutricional, que me parece que es un tema más nuevo. Vamos a tener que hacer nuevas leyes para que eso pase. El punto, primero hay que ir en dos partes la respuesta. De alguna manera hay derechos nuevos que antes no existían dentro de la cultura, como el derecho al alimento, la sintiencia de los animales. Hay una serie que ni siquiera dentro del debate. Me acuerdo, no hace mucho, pero cómo se habla del derecho como contra la naturaleza misma del derecho. El derecho tiene que ser de las personas. Bueno, ahora sí se habla y con plena libertad del derecho y de la sintiencia de ello. Entonces, claro, hay una serie de derechos nuevos. No, se está pegando. Ahí, ¿se escucha? ¿Te escuchas más o menos porque te pegas? A ratos. Nos quedan 2 minutos de programa. Ya. Ahí está. Vamos a tener que invitar a Milton de nuevo. Ahí está. Cuando quieran. Milton, vamos a responder la última pregunta. Queremos agradecer a toda la gente que nunca había escrito en nuestro programa. Sí, qué buena onda. Puede ser gente que nos ve en silencio, pero hoy día empieza a preguntar y cosas muy buenas. Acá, Brantes David pregunta: amigos, ¿dónde se puede descargar el borrador para leerlo y mandar saludos? Anda dando vueltas en WhatsApp, lo tenemos todo. Está en la página de la Convención Constitucional. Está ahí también, ahí lo pueden descargar y lo pueden ver. Pídanselo al amigo que se lo mande en WhatsApp, porque está está dando vueltas hace mucho rato. Así es. Mandamos saludos a la Ale Salas, que dice: ¿qué programa más necesario? Hace falta más espacios para hablar de la nueva Constitución. Y como dice la Caro, la gente se desinforma por la tele, lamentablemente. Vamos con todo el 4 de septiembre, dice Ale Salas. El Neo Tite Rojo dice: oye, ¿cómo han aparecido los bots fachos que nunca han escuchado el programa? Y pregunta, le mandamos saludos a Mario, que nos ha escrito harto. Y eso, a ver, el cletero dice: para que gane la prueba se necesita el 50+1, de lo contrario se mantiene la Constitución actual. Justamente lo estaba hablando recién. Y vienen algunas preguntas que ya no alcanzamos a responder porque se nos llenó de preguntas y el tiempo es esquivo. Vamos a tener que hacer otro programa con Milton. Vamos a tener que invitarlo también para... Bien, vamos a tener el cuestionario hechito. No, qué buen programa, Milton. Gracias por acompañarnos, por aclarar dudas, además, que teníamos nosotros, que está teniendo nuestra audiencia y que además creemos que tiene muchas personas, así que hay que estar informados, ¿cierto? Y hay que hablar con personas que saben para poder realmente tener una visión un poquito más objetiva de lo que pasa. Milton Miranda, el abogado del rock, que está pegado pero nos está escuchando seguro. Vamos a dejar la invitación hecha para más adelante porque este tema no para y es necesario estar informando. Así que gracias a la audiencia también. Eso, y gracias a toda la gente nueva que apareció en Twitter. Gracias, Rodrigo, por las perillas. Viene prensa. Gracias, Rodri. Se les agradece. Quédense en la Z. Saludos, Cristian. Abrazo grande ahí para el Quisco, para Milton. Eso. Y para Santiago, para ustedes. Desde este Sure, friecito. Adiós. Chao, Milton. Adiós. Chao. En los juegos de acción, de aventura